Realmente, como lo dije, el problema que tengo hoy es que ya el jueves pusimos toda una plataforma para lo de hoy y es imposible repasar todo eso y no lo voy a hacer. Pero por lo menos decir que cada año yo hago un trabajo propio en las lenguas originales, en algún libro de la Biblia que Dios pone delante de mí. No sé de un año a otro cuál va a ser. Y este año Dios solo me ha pasado 2 veces, pero me cambió el plan. Cuando yo iba por un rumbo en el Antiguo Testamento, me puso otro rumbo en el Nuevo. Pero lo curioso del proyecto que me puso este año es que este es uno de los libros que más trabaja con el texto del Antiguo Testamento. Y tal vez para algunos de nosotros es una sorpresa. No debe de ser sorpresa, pero recordar que cuando se está escribiendo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, ellos no tienen el Nuevo Testamento, están escribiéndolo. El Espíritu Santo está escribiéndolo a través de sus siervos. Entonces, lo que tienen es mayormente un texto. Tienen el hebreo, pero tienen este texto que es una traducción hebreo al Nuevo Testamento y del hebreo al griego. Y está escrito como en el griego del Spanglish de Florida. De verdad, hermanos. Tenía un compañero que estudiaba en la universidad con un profesor del griego clásico, Aristóteles, Sócrates, Platón, los grandes de la época clásica, 400 años antes de Jesús, más los dramaturgos, Sófocles y los demás, Eurípides, en fin. Y se mofaba del Nuevo Testamento, el griego. No del Nuevo Testamento, sino cómo se escribe en un griego tan pobre, tan falto de esa erudición. Algo como la sensación que tendría una persona de la Real Academia Española de Madrid a la hora de andar por una calle aquí, escuchar que la troca y no va ni a entender lo que están diciendo, pero hay cosas como troca que están adaptando la lengua propia del sitio, haciéndolo al estilo medio griego. Entonces, Dios mío, qué enredo. Pero también, hermano, como dijo el famoso Marshall McLuhan, uno de los que empezó a dar el cambio posmoderno, y él dijo algo muy interesante: el medio es el mensaje. No solamente Dios comunicó sus verdades mediante lengua humana, que ya es bajar mucho, sino se bajó aún más, a bajarlo, pero al nivel más bajo, para que todos nosotros pudiésemos entenderlo. Y muchos murieron por el derecho que tenéis tan libremente de portar una Biblia, que hubieran sido muertos no hace tanto tiempo por haber hecho lo que han hecho hoy. Lo triste es que la mayoría ni lo portamos, porque ahora todo el mundo tiene su teléfono y esperamos que estén leyendo la Biblia. Y que no se vaya a caer el sistema de la iglesia por todos buscar a la misma vez. En fin, tenemos problemas en iglesias ahora porque toda la congregación está utilizando la Biblia y traba el internet de la iglesia para poner la Biblia en la pantalla. Bueno, problemas de la tecnología. Pero lo que sí se puede decir es que aunque hay en el Nuevo Testamento
Y no solo el Nuevo Testamento, hermano, esto pasó también en Esdras y Daniel, mayormente, donde el arameo, que es como, bueno, como un brasileño, ¿verdad? Escuchar el castellano y decir que es mal hablado portugués, o nosotros escuchar a ellos y decir que ese es español mal hablado. Que el arameo bastante parecido al hebreo, pero es diferente. Entonces, Dios siempre ha intentado comunicar su verdad al oír de cada persona. Pero al decir todo esto, hay que decir algo, que a Dios también le interesa algo bonito, bien dicho, algo erudito. Y entonces en el Nuevo Testamento, para tristeza vuestra, que tu Nuevo Testamento lee igual en Hebreos, como lee en Romanos, como lee en Efesios, como lee en Marcos, como lee en Juan. Pero el griego no lee igual. Dios mío, el griego de Lucas 1 al 4, Dios mío, es tan diferente al resto del libro, porque ese sí es un griego muy clásico. Pero cuando Marcos escribe, Dios mío, es una cosa, hasta en su Biblia lo puedes ver un poquito, porque usa el presente continuo bastante. Y la mayoría de nosotros no nos damos cuenta que Efesios 1, la buena parte de Efesios 1 es una sola oración que le han hecho tanto enredo para el traductor para ver dónde va un coma, dónde va una mayúscula, dónde termina una oración, porque no hay oraciones. Lo más interesante es que cuando se ven los más antiguos manuscritos del Antiguo o el Nuevo Testamento, se escriben sin divisiones de palabras, no hay un solo versículo, no hay una mayúscula, una minúscula, todo se escribe. Dios mío, a veces uno no sabe ni cuál, dónde. Y para variar, el Antiguo Testamento en el original ni tenía los vocales. Quite los vocales y lea el texto. Ay, Dios mío. Y a veces puedes con solo cambiar los vocales a la misma palabra de consonantes y darle otro sentido. Y ahí malabarismos hacen los eruditos para explicar cosas o a su estilo y manera hacer su teología como lo quieran. En fin, pero todo esto no es para que duden de su traducción. Primero, tenemos muchas traducciones y quiero decir algo. Uno puede ser un traductor que ni cree en la inspiración divina, pero son más cuidadosos con el texto que nosotros. Y cada palabra trabajan hasta lo máximo para ponerlo de la forma más fiel a lo que están viendo en el original. Así que no hay que dudar por mis comentarios de tus traducciones, pero sí instaros a leer más que una traducción. Mi profesor de hebreo, un gran erudito, dijo cuando le preguntaron, ¿y cuál es la mejor traducción? Dijo, la Biblia de las Américas a la par de la Nueva Internacional. Quiere decir que no hay una traducción, hay traducciones. Y si pones juntas todas, entre todas, ahí la tienes. Y cuando ves que las traducciones van muy como un tren, parecidos, no hay mucha tela que cortar. Cuando ves que uno dice esto y uno dice el otro, ojo, hay tela para cortar aquí, hay que ir a ver los estudios de palabra e ir a ver qué pasa aquí, porque el que está viendo el texto está viendo algo y cada uno tiene que decidir. Y vamos a ver unos puntos sobre esto. Lo que quiero decir, la cosa más curiosa, y lo vimos un poquito
el otro día es que en el libro de Hebreos hay puntos como cuando vimos el jueves que mediante los ángeles comunica Dios la palabra, citando Deuteronomio 32, eso no está en el hebreo, está en la traducción del hebreo al griego. Y el punto que el autor quiere sacar, lo saca sobre la Septuaginta, no sobre su traducción, y eso también nos habla que no solo Dios está en el proceso de la inspiración divina, Dios está trabajando para que tengamos acceso hasta donde sea posible con algo fiel. Ahora, tu traducción, hermano, no es inspirada. Es obra de un hombre, o muchos en el día de hoy, hombres. Pero su fundamento está firme, hermano. Para que sepan, no hay un punto cardenal de la teología, y lo repito, no hay un punto cardenal de la teología que gira en torno a una traducción dudosa. Todos los puntos cardenales de la teología están afirmados por muchos textos. Aún la Trinidad, que tiene un texto dudoso que no está en el original, en 1 Juan, que no, donde ellos trataron de meter la Trinidad. Y hoy en día sus Biblias ponen algún paréntesis ahí, te dicen en una nota que esto lo hicieron. Pero la Trinidad está bien afirmada por toda la Biblia. Aunque es difícil encontrar un texto en sí, pero encontramos textos donde sí tenemos claramente la Trinidad. Entonces, el Dios Trino está en la Biblia, pero tienes que usar su cabeza, hermanos. Y cuando vemos el libro de Hebreos, vemos cómo un predicador usa su cabeza y el texto. Así que, con ese preámbulo, la otra noche estábamos hablando de un Dios que habla, de una comunidad, un pueblo que le escucha, y una realidad que aparentemente niega lo que Dios habla. Y a veces la comunidad va cayendo en ese abismo. Y la trama que hace que funcione lo que el predicador, lo que el autor, quiérase llamarlo autor, ahora hay comentaristas que ni lo llaman autor, lo llaman predicador, porque podría ser, no digo que sí, no digo que no, pero muy probable que estamos escuchando en Hebreos la voz de uno de los predicadores del primer siglo, hablándole a su congregación. Claro, poco más largo que las predicaciones de hoy, pero así es. En fin, y hermanos, el griego de Hebreos es del más fino del Nuevo Testamento. Es una maravilla, es muy bonito, es poético. Lo hablamos la otra noche y no repito eso porque pueden escucharlo. Y vamos a arrancar desde donde terminamos, pero muy rápidamente, porque voy a saltar hacia un capítulo muy conocido. Pero antes de llegar al capítulo 11, quiero nada más ayudaros para que cuando termine esto, me gustó mucho algo que alguien que estuvo el jueves dijo. Por lo que dijiste la otra noche, yo quiero volver y estudiar el libro de Hebreos. Y eso es mi propósito. Hermano, hay tanta tela que cortar que no hay cómo poner algo tan maravilloso en pocos minutos. Pero sí tal vez os puedo dar como guías de un museo que es muy grande. Y uno dice, ¿dónde empiezo por aquí? Y uno, bueno, te dicen, estas son las obras de arte más famosas. Vea esto. Entonces tú vas así. Entonces eso es como lo que estoy haciendo hoy.
Entonces terminábamos el capítulo 2 con Cristo, quien fue tentado en el sufrimiento y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Lo curioso del libro de Hebreos es que el predicador que está aconsejando su congregación, y su congregación, algunos de ellos están a punto de abandonar, están cansados de los problemas, cansados de ser gente rara en la sociedad que viven. Están cansados hasta quizás de Jesús. Cansados de todo lo que muchas veces a ti te cansa. Y algunos están ya con un pie fuera de la iglesia, pero tienen un pie todavía adentro. Ahora, no me voy a meter, hermanos, por favor, en muchas teorías sobre el libro que hacen que perdemos el sentir del libro. Judíos que quieren volver al judaísmo. No hay un texto que lo afirme. Esas son suposiciones que los comentaristas han hecho. Que son gnósticos. Bueno, hay toda una gama de teorías sobre el libro porque es un laberinto, es una cueva, es enorme con muchos túneles y cuesta. Pero hay claridad. Hermanos, Dios habla. Habla de tantas formas. Y de acuerdo a como nosotros escuchamos, Él habla a nuestros corazones mediante su palabra. Pero hay vientos que van en contra de ese hablar y hay vientos en contra de cómo nosotros escuchamos el hablar de Dios. Y se va sobornando, se va tergiversando, se va minando al punto que estamos, ¿para qué escuchar el habla de Dios? Y vivimos en un mundo que pone más y más, tristemente, aún dentro de la iglesia, más y más abajo la palabra y eleva más y más la realidad en que estamos, lo que el hombre hoy dice, y perdemos la palabra. Y el libro de Hebreos es un llamado a volver a la palabra. En toda su plenitud, desde Génesis, está citando el libro de Hebreos. Y es curioso lo que vamos a ver hoy, cómo él hila Génesis con los Salmos. En fin, Hebreos, un libro que creemos entender porque hay pasajes favoritos, pero hemos muchas veces sacado textos fuera del contexto para un pretexto, para argumentos, para darle duro a ciertas personas que no creen como nosotros y vamos a usar el libro para pelear con ellos. Ahora, yo no estoy diciendo que el libro de Hebreos no se puede aplicar a estas situaciones, pero hemos perdido. Y por eso el libro no me pega duro. El libro no me da. El libro no me hace temblar. Yo quiero que haga temblar a la persona al que estoy hablando, pero a mí no. Y si yo hago algo hoy, quiero que la palabra de Hebreos sea lo que dice el último capítulo, una palabra de exhortación, logos paracletos. Paracletos es como Jesús describe el Espíritu Santo. Yo os doy ¿qué? Un consolador, pero consolar tiene dos lados. A veces estamos tan mal que necesitamos como decir, mira, estás desconsolado porque te has olvidado de algo y hay que redarguir en la consolación. Y
esa palabra tiene esos dos lados. Entonces el libro de Hebreos tiene algunos de los pasajes más controversiales que hay en el Nuevo Testamento. De perder la salvación y todo un montón de cosas. Pero por otro lado tiene algunos de los pasajes más lindos que nos animan del Nuevo Testamento. Y eso es Paracletos. Y espero que hoy el Logos Paracletos sea para ti un Paracletos. Porque era el propósito anunciado en el capítulo 13 de este libro. Por tanto, hermanos santos, dice el 3:1, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe, el cual fue fiel al que le designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios, leyendo el capítulo 3, versículo 2. Porque Él ha considerado. Consideramos al que considera. Aquí vemos un poquito aún en el idioma que lees, que el autor tiene algo bonito. Porque Él ha sido considerado digno de más gloria que Moisés, así como el constructor de la casa tiene más honra que la casa. Y hermanos, si hay algo que el libro de Hebreos hace es trabajar en la construcción de la casa de Dios. Porque el Dios que habla y el pueblo que escucha y la realidad que aparentemente niega lo que Dios dice y lo que nosotros escuchamos de lo que Dios dice, en medio de toda esa tormenta, Dios está construyendo algo. Y somos nosotros. Pero nosotros no somos los únicos, somos parte de algo muy, muy grande. Y no solo lo que está en la tierra hoy, sino lo que ha sido la construcción de Dios desde los primeros tiempos. Y el libro de Hebreos va por ahí. Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuál es la casa de Dios? Y hoy vamos a brincar al capítulo 11. Y antes de llegar ahí, voy a decir algo. Que si Dios está construyendo una casa, entendemos cómo este libro nos lleva desde el capítulo 4 hasta el 11. La parte central del libro está construyendo un argumento. Porque Jesús construye su casa. Jesús está haciendo algo. Y Dios es el que construye la casa. Mediante Moisés, mediante Jesús. Jesús dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas de Hades no prevalecerán. Entonces, ¿cómo lo construye? Dice, Moisés fue fiel en toda la casa como siervo para testimonio de lo que se iba a decir más tarde, porque Cristo fue fiel como hijo sobre la casa de Dios, cuya casa somos nosotros si retenemos firmemente hasta el fin nuestra confianza y la gloria de nuestra esperanza. Y aquí el autor empieza por 1,5 capítulos a hacer un estudio de la palabra de Dios. Él va a los salmos. A un salmo que la mayoría de nosotros, quizás ahora porque sabemos algo del libro, pero nos olvidamos que este libro, los salmos, es uno de los mayores elementos de la construcción de la teología del Nuevo Testamento. Si queremos entender el Nuevo Testamento, tenemos que entender los salmos. Jesús lo cita, Pablo lo cita, en textos muy pesados. Y aquí, como en ningún otro libro del Nuevo Testamento, por 1,5 capítulos, trabaja con un texto. Salmo 95. Pero lo curioso es que él trabaja con solo la mitad del Salmo.
Pero ese salmo se basa en algo que pasó en Números. Cuando el pueblo de Dios va a entrar a la tierra, echan atrás. Entonces él empieza a darle vuelta a lo que el autor de Salmos, interpretando ya lo que Dios había dicho allá en Números. Y luego este autor va hilando cómo el Antiguo Testamento trabaja esto. Dios mío, este hombre tiene... Es como leer Don Quijote, hermanos. Libros dentro de libros, ideas dentro de ideas. Y Dios mío, qué trabajo más espléndido. Si tienen tiempo, no hay tiempo para verlo. Él va a llevar adelante qué quiere decir entrar en el descanso de Dios. Y va hasta Génesis 2 para hablar de que Dios descansa, pero perdemos un poquito la idea que se va a ver en el capítulo 11 de un verbo. Cuando él está hablando de construir, él está usando una palabra no muy común, solo se usa una vez fuera de Hebreos en el Nuevo Testamento y se usa varias veces en el Antiguo Testamento. Y habla de que Dios está construyendo mediante Moisés, mediante Jesús, una casa. Hace 2 días, estuve con Fabio en una casa hecha aquí, cerca de nosotros en West Palm Beach, que se llama el Norton Museum. El Museo Norton. El arquitecto Norman Foster, Sir, el señorito, pero de señoritos, porque la reina le puso el Sir. Y llegó a Orlando a reconstruir y ampliar lo que ya estaba construido. Curioso que uno ve un enorme árbol, ahí pasas por el Dixie Highway. Antes de que él hizo su trabajo, la entrada era por otro lado, pero él reorientó todo el museo hacia el Dixie Highway, poniendo como la entrada mirando al mar y el eje central de este a oeste. Y al lado de la entrada, una placita con un enorme árbol de 80 años. Estos árboles que tenemos en Florida, el banyan, que tiene raíces por todo lado. A tal punto que construye el techo de la entrada de la plaza para que el árbol quede ahí sin tocarlo, y hace que el techo tiene que estar al lado del árbol. Porque él tiene una filosofía. Es más, porque estamos a poco ni 1 kilómetro del mar. Él pone como una zona en la plaza. El centro es como 4 o 5 centímetros de agua. Y si no te cuidas, te metes al agua porque parece como un espejo. Y ahí en medio de eso un artista que hizo de cuando antes teníamos máquinas de escribir y había que borrar, hizo una enorme escultura del borrador de una máquina de escribir. Solo los viejitos entendemos eso. Y vamos pasando ahí al frente y ahí está este enorme, y todos los jóvenes se van y hacen selfies ahí y todo. Ahora, hermanos, y él incorporó, cuando supo que esa escultura tiene como 5 metros más de altura, el borrador que tendría 4 o 5 centímetros. Porque cuando escribías tenías que borrar y tenías que sacar para que no le cayera al papel, y por eso tenía esta parte. Entonces tú ves ahí la próxima vez que pasen por el Dixie Highway, mírelo.
Ahora, hermanos, dicen, ay, Pedro, te has ido por las ramas, pero de verdad, literalmente. Este arquitecto también diseñó una reconstrucción de un edificio bombardeado en Alemania durante la guerra, donde cuando llegaron los soldados rusos, escribieron graffiti, pusieron sus manos y ahí quedaron esas huellas. Entonces, cuando este arquitecto hace su trabajo, peleó duramente porque no querían que él lograra lo que él hizo, y es dejar esas huellas, ese graffiti dentro del Parlamento de Alemania para recordar todos los días lo que había pasado, porque el objetivo de los rusos era tomar Berlín y sacar al hombre que estaba ahí, Hitler. El punto es que este arquitecto trabaja con la realidad. Y hermanos, Dios construye la iglesia de igual manera.